Que vivan los estudiantes, los que estudian rete duro, los que con ideas brillantes buscan un mejor futuro. Que vivan los estudiantes, los que siempre han protestado contra malos gobernantes, contra tanto desgraciado. En los tiempos de Porfirio, ellos dieron la lección, ellos prendieron el cirio contra de la reelección. Que vivan los estudiantes, los que en el 68 protestaron desafiantes contra un PRI que estaba chocho, los que con humor mordaz se oponían a Díaz Ordaz, los que resistieron fieros a salvajes granaderos y en tiempo neoliberal defendieron con tesón la gratuita educación. Esa lucha fue crucial. Los que siempre defendieron la gratuita educación y a las cuotas se opusieron tenían toda la razón. Hoy preocupan cómo están muchas cosas en la UNAM. De su crisis se aprovecha y se nutre la derecha. Hay que cuidar a los morros de infiltrados y de porros. Hay que cuidar a las morras, pínceles y cachiporras. Hoy se juntan la ultraizquierda y la derecha menos cuerda y en un juego medio raro los dos convocan a paro. Vemos paros de a montón y también al negro bloque. La derecha toque y toque, muchos bailan a su son. Hay autoridades lentas ante cosas muy violentas y hasta la fecha no sé qué chingados pasa en el Che. Ante tanto gavilán, hoy lo que se necesita es cuidar mucho a la UNAM y a la educación gratuita. Cachunga, chunga, chunga, chunga. Que vivan los estudiantes, que la UNAM resolverá. ¿Un poco no está bien bonita nuestra ofrenda? Oh, sí. Chula, chula. Está Toño, está Ríos. Y hay calaveras. ¿Hay calaveras? Sí, A hay ver, calaveras. a ver. Hay una para Trump y Netanyahu. Dice, la flaca envió al infierno con bombas por Rosario. Vengan, reyes del infierno, su juicio es necesario. Ni tus muros ni misiles los salvaron del tropel, pues en Gaza murieron miles. Ya basta, pinche cruel. Mira, yo tengo una que escribió un tal rapé. Ah, chingados. Para Ricardo Salinas. Ah, ¿yo? La gota derramó el vaso, en este caso el chiquero. Su inmundicia fue cadalso del repugnante usurero. Ya se van zurdos de mierda, se escuchó entre las letrinas. Él solo jaló la cuerda, murió Ricardo Salinas. Está bueno, están buenas las Pero calaveras. ¿saben a cuál no le vamos a hacer calavera? A la UNAM. Pues no. No. De hecho, nuestro invitado va a hablar de la UNAM. Tenemos que hablar de la UNAM. Mira, Ya está tocando. Ya A ver. estamos. Pues ya llegó. ¿En serio? Y Manol Ordorica. Qué gusto. Qué gusto verles. Bienvenido a la Verles en vivo. Sí. Qué gustazo. Igualmente. Bienvenido, por favor. Muchas Manol, gracias. qué gusto querido verte. Luis. Enorme. Qué gusto verte. Igualmente. Adelante. Gracias. El legendario Imanol Ordorica. Ah, caray. Sí, pues es que sí. Sí fuiste un personaje muy importante en el movimiento estudiantil del CEU, Así el es. CEU histórico. Había tres grandes dirigentes, Carlos Simas, Antonio Santos y Imanol Ordorica. Así es. No, pues bienvenido al Bueno, Averno. a ver, pero Muchas tú gracias. sigues en la UNAM. Yo sigo en la UNAM. He participado en algunos acontecimientos políticos fuera. Fundación del PRD, campañas de Cuauhtémoc Cárdenas. Fui su vocero en la campaña presidencial del 2000. En muchas participaciones relacionadas con procesos electorales, pero nunca dejé la UNAM. O sea, siempre me mantuve como académico ahí haciendo política. Como decía mi referente y viejo gurú Adolfo Gili, que también... Sí, hombre, también ¿no? el mío. Nosotros somos académicos profesionales y políticos por vocación. Entonces, y lo decía mucho en contraposición a ese político profesional que es tan típico de México. Sí, ¿no? claro. Entonces, Oye, ¿y qué está pasando en la UNAM? Porque tú sientes alguna diferencia. A ver, el sector universitario siempre es un sector sensible de la sociedad. así Es un sector que está formado, que tiene, erudición, formación académica, pero que además mira al futuro, está preocupado por el futuro, ¿no? ¿Tú sientes que hay una diferencia entre la UNAM de los 80s y la UNAM que tenemos hoy en día? Sí, yo creo que hay muchas diferencias. Hay diferencias en positivo,
O sea, claro. es una más fuerte, con más capacidad académica en muchos ámbitos, con una presencia internacional que se ha incrementado. Es una universidad gratuita hoy por como establece el artículo 3º constitucional. Por las luchas que se han dado. Así es, ¿no? Son las cosas que ustedes pelearon. Cuando uno puede decir ganamos del todo es cuando quedó en el artículo 3º la gratuidad de la educación superior, ¿no? Al mismo tiempo, hoy siento yo en la UNAM un ambiente político, pues, peor que el de los años 80. Más despolitización, más intolerancia, un autoritarismo que se ejerce de una manera muy brutal, muy rasposa en las entidades académicas, sobre todo en el bachillerato, pero incluso en lugares como los institutos, donde las direcciones de las entidades no prestan los auditorios, censuran a las personas que opinan en sus propias cuentas de Facebook. Esto lo estamos viendo con las expresiones pro-Palestina y en contra del genocidio en Gaza. Lo vimos en la campaña que hicimos para la rectoría en 2023, en donde nos prohibían el uso de ciertos espacios universitarios. Hay temor del personal académico y de estudiantes ante la posibilidad de que haya represalias por sus posiciones políticas y por sus acciones. Y eso es un retroceso muy grande en la UNAM. Oye, yo quisiera regresar un poquito para preguntarte algo que tal vez explique de alguna manera esta situación en la que se encuentra ahora la UNAM. Ustedes lucharon por la gratuidad de la universidad, por una universidad gratuita, entre otras cosas, cuando empezaba a aplicarse en México el modelo neoliberal. Así es. ¿Cómo ha vivido la UNAM, cómo vivió todo el proceso del neoliberalismo en México? Estos 30 años, ¿cómo los vivió la UNAM? Y tal vez eso explique de alguna manera la situación en la que se encuentra ahorita la universidad, ¿no? Yo creo que a veces afuera no se percibe, afuera de la UNAM, esta imagen medio UNAM-centrista que tenemos, pero no se percibe la continuidad y la complejidad de los conflictos y confrontaciones que ha habido a lo largo de estos. Se van a cumplir 40 años del Consejo Estudiantil Universitario el año que viene. Wow. ¿no? Entonces, peleas por presupuesto, peleas alrededor del Sistema Nacional de Investigadores, que fue una política impuesta al personal académico, una derrota fundamental del personal académico en sus proyectos de sindicalización independiente, marginación de estudiantes, que creo que es un tema que vale la pena analizar bien en esta mesa, sacados del centro de la vida universitaria y siempre vistos como un problema, como un sector a controlar, al que hay que tenerle miedo, pero también al mismo tiempo cierto desprecio, desamparo. Y esto ha sido por confrontar una y otra expresiones de lo que después llamamos políticas neoliberales. En los años 80 peleábamos contra el ajuste estructural del Fondo Monetario. ¿no? No le dábamos todavía la denominación de neoliberales o políticas neoliberales, pero estas se fueron traduciendo luego en intentos de control desde afuera sobre las universidades y en una progresiva claudicación de las autoridades universitarias frente a estas políticas exteriores, ¿no? No, y además hay una cosa que yo entiendo que es muy impresionante. La UNAM, al final de cuentas, había sido uno de los sustentos del estado de bienestar. Así Entonces, le importaba muchísimo al neoliberalismo apropiarse del sector académico, universitario o digamos, tenerlo en sus manos para poder determinar el pensamiento de varias generaciones. Entonces, yo recuerdo que la UNAM durante mucho tiempo fue considerada un bastión de las izquierdas, del marxismo, etcétera, etcétera, y pues ya no lo es. Pero fíjate que ahí hubo muchas polémicas el sexenio pasado. Yo intervine mucho en ella porque comentábamos, es una institución tan grande, tan compleja, tan diversa, ¿no? Que a veces se pierde de vista que la UNAM sigue siendo el principal centro que genera una visión crítica de lo que ocurre. Por supuesto. ¿no? Entonces, por ejemplo, la Facultad de Economía, que
ha estado controlada siempre por un grupo político que alguna vez se dijo de izquierda, pero que más bien ha sido de un tremendo oportunismo, ¿no? Y que la ha conducido a ni siquiera a la adopción de una postura neoliberal, a desdibujarse por completo en el escenario del debate económico nacional, pero en esa facultad, el personal académico produjo una enorme cantidad de críticas a la economía, a las políticas neoliberales en la economía. Entonces, yo creo que nunca ha habido una captura, no han logrado una captura. Eso también lo creo. ¿No? Entonces, y eso es una de las cosas más positivas que tiene, que está permanentemente en la disputa. Yo le llamo así, la disputa por el campus. Oye, López Obrador muchas veces dijo, de plano dijo, la universidad se corrió a la derecha, se volvió de derecha. Y bueno, ahora sí famoso, pues que por ejemplo, la Facultad de Derecho, pues sí era como muy priista, ¿no? Históricamente. Muy conservadora, sí. Y muy priista. Y muy priista. Sí, también. Sí. Son sinónimos. Pero sí es cierto que se derechizó en el periodo neoliberal. Yo no estoy de acuerdo, incluso de manera muy cuidadosa, en algunos artículos en La Jornada, traté de polemizar con esa afirmación, precisamente sosteniendo que no se puede equiparar al conjunto de la UNAM con el comportamiento de sus autoridades. Ok, ¿no? Ya. Y bueno, facultades como Derecho fueron más priistas en los años 60 y 70 que ahora, en donde de repente te estallan movimientos. Derecho ha estado en paro, ¿no? En distintos momentos. Se movilizó muy fuerte por los 43 de Ayotzinapa. Cosas que eran impensables en otras décadas, ¿no? Odontología está hoy en paro, ¿no? Facultades tradicionalmente de los sectores más conservadores. Veterinaria, yo diría veterinaria, odontología, derecho, eran comercio y, ¿cómo se llama? Administración. También era bastante conservadora. Todas están movilizadas, ¿no? Sí. Pero tenemos unas autoridades que están, por ejemplo, cobijando, vistiendo una felicitación a una golpista. El premio Nobel de Marina. Machado, o va y se manda un video con Enrique Krause a dar una conferencia como si fueran carnalitos. Mira, lo menos que puedes decir es que no tienen la más mínima sensibilidad y son muy incapaces políticamente. Porque en la UNAM ha habido rectores más o menos conservadores que han sido muy inteligentes y muy, a veces muy duros. Soberón, ¿no? Carpizo. Soberón, Carpizo, entradas de la policía. Juan Ramón de la Fuente, perdón que lo recuerde, pero él metió la última vez a la policía a la UNAM, ¿no? Entonces, de repente del rector Graue para acá hay como un estilo así como laxo, flojo, escondido, mejor no sacamos la cabeza, tratemos de negar todo lo que pueda desprestigiar a la UNAM, ¿no? Vean lo que ha ocurrido con el asesinato de un porrista del Cruz Azul en estos últimos días, y es la universidad diciendo que ya nos pusimos en contacto con los familiares, ya dimos los videos, siempre con un tono temeroso, como sin asumir responsabilidades. El rector no fue para acudir al CCH Sur el día que mataron al estudiante. El CCH Sur le queda a 15 minutos de la rectoría. No era un problema de tiempo, no era un problema, es un problema de actitud, ¿no? Están encerrados en el 6º piso de la torre de la rectoría, tratan de no salir de ahí porque ahí se sienten protegidos y fuera se sienten incómodos. Ahí tenemos un problema y esto tiene que ver con el hecho de que la universidad mantiene formas muy antiguas de gobierno. Así es. A ver, se van a cumplir el año que viene 80 años de la Ley Orgánica de la UNAM. El país ha cambiado de una manera brutal. La universidad, que en ese entonces no llegaba a 30,000 estudiantes, ahora tiene 370,000. Somos alrededor de 40,000 profesores, otros 40,000 trabajadores administrativos. Es una comunidad de casi 500,000 de personas. Y se gobierna con un diseño institucional de cuando eran, no sé, 20,000. Y esto, olvídate si siempre fue autoritario, porque además estaba construido en el momento apoteótico del autoritarismo mexicano del PRI, estaba hecho a imagen y semejanza.
hoy sigue en esa misma lógica, pero además es una universidad de una complejidad y de un tamaño que no se puede abarcar. Entonces tienes una cantidad de conflictos que es que no hay canales para resolver demandas, para atender inquietudes, para explicarle a la gente las cosas. No hay la actitud ni la disposición de las autoridades para hacerlo, porque están siempre a la defensiva. Entonces tenemos una estructura que es antidemocrática, que es muy poco participativa y que está totalmente anquilosada. Entonces, esto genera problemas muy serios. Y la crisis estructural que vive hoy la UNAM es, en parte, un producto de esa estructura de gobierno que tenemos. Como bien dices, la universidad es muy compleja, es en sentido estricto lo que es una universidad, ¿no? Sí. Es un universo enorme y muy complejo. ¿En qué sectores tú crees que hay más crisis, que es donde más se percibe esta crisis y que habría que atacar con urgencia? Hay dos muy evidentes. Uno es la condición del estudiantado de la UNAM y el otro es el segmento muy amplio de profesores de asignatura de la universidad. Este último se hace cargo de cerca del 80% de las clases que se imparten en la UNAM en condiciones de una precariedad laboral brutal. Así es. ¿No? Y no hay ni una sola respuesta. Es más, durante la pandemia estalló el movimiento de profesores de asignatura porque les dejaron de pagar, ¿no? Los salarios eran bajos y al secretario administrativo de entonces le pareció que no era tan necesario agilizar esos trámites administrativos. Entonces ahí se destapó una crisis muy profunda. La otra, que es la que estamos viendo en estos días, es la del estudiantado, que tiene muchas vertientes. Una viene de muy atrás, casi desde los activismos de los años 60. Los estudiantes se fueron convirtiendo a partir de 68 y en los años 70 en un adversario, un enemigo de la administración universitaria. Soberón lo hablaba así, ¿no? Uh-huh. Hay unos discursos de toma de posesión como rector de Ignacio Chávez en los años 60 y otro de Soberón que son casi calcados, no en balde eran hasta familia ellos, ¿no? En donde dicen esta marea humana, esta oleada que amenaza con destruirlo todo, con avasallarlo todo. Ellos querían una universidad pequeña. Claro, porque eso es el periodo en el que la universidad se convierte en una universidad masiva. Así es, pero además era una universidad que venía saliendo del 68, sí, claro, que se expandió, por ejemplo, con los colegios de ciencias y humanidades, profesores jóvenes que habían vivido la experiencia del 68, con una expansión del sector magisterial también. Hoy están muchos de ellos y muchas de ellas por culminar sus carreras académicas ya con 80 años y cosas así, que eran los profes jóvenes que acompañaron al movimiento estudiantil, ¿no? Ese elemento de profesores que expandió la investigación y la docencia fue un elemento catalizador de la universidad en el sentido de que era una correa de transmisión de una cultura del quehacer político universitario que acompañaba a los estudiantes, que nos enseñaba. Yo entré a la Facultad de Ciencias en 1978. Aprendías de ellos cómo organizar una asamblea, cómo comportarte en una asamblea, ¿no? Lo que era respetar la orden del día, ¿no? La lista de oradores, el tiempo límite, que a veces no se respetaba, eran debates muy fuertes en las asambleas. Unas formas de resistir, de hacer política, de tratar de participar. Todo eso fue siempre acallado, combatido permanentemente. Esos personajes a ustedes los formaron. Así formaron es. Precisamente a tu generación, a la que hizo el movimiento del CEU. Mira, yo lo he dicho muchas veces, Luis de la Peña, Ani Pardo y Salvador Martínez de la Roca han sido tres de las personas que resultaron más influyentes en la formación política de toda una generación, una claridad política y una manera de hacer política universitaria muy sutil, muy cuidadosa y muy de mucha calidad. Y responsable, muy Sí, claro responsable. que sí. Y Vamos a un corte de estación, es lo responsable. Vamos a ver a Cintia Bolle la Chamuca y regresamos. No se vayan. Gracias. Querido electorado,
Abrazos para ti y para nuestros seres queridos que en modo calaca nos visitan cada noviembre. El Día de Muertos, de sincrética expresión amorosa, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde 2008 y juega un gran papel en nuestras tradiciones. Hablando de papeles picados, pero con el poder, acá algunos se pasan de vivos con políticas que parecen sacadas del Mictlán, como el fracturado PRIAN, que devino mini PRI, y Nuevo PAN, añorando el retorno al erario. Pues mira, no. Papelón del autodenominado y relanzado PAN al estilo ultra, pero neoliberal. Racista, clasista, espurio, homófobo, misógino y rata de dos patas, cuyo lema ya fue nuevo en el medievo. Libertad de mercado, patria vendida, familia con sueldos congelados, Dios blanco y burkas para todas. Se añade al papel picado en competencia directa para ocupar el espacio de la alicaída oposición, el otro salinista, Ricardo Prianlinas, que a golpe de promos de la posverdad vertida en escandalosa patanería, no agrega proyectos sino más del patriarcal musolinismo. Gran papel, en contraste, el de las flotillas internacionales solidarias en lucha para romper el ilegal cerco israelí en Palestina. Porque hay quienes arriesgan el pellejo por la causa y hay quienes arriesgan la causa para salvar el pellejo de la condena pública. Te estamos viendo, Noroña. Papelón digno del Hollywood macartista, el de la gente naranja Trump. Y a golpe de racismo, pues quien vulnera su brazo económico migrante y hasta al ciudadano, vulnera a su supuesto país de las libertades. A cerrar esos campos ya. El papel de la justicia sigue con pendientes, con todo y la reforma recientemente votada por el pueblo sobre la vida libre de violencia para todas. Exigimos justicia para las 10 mujeres arrebatadas cada día por impunes feminicidas y justicia para sus familias. Papel digno y valiente el de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, querido electorado, quien denuncia en su informe el genocidio en Palestina, libre, y sus responsables, el ente sionista, más decenas de países cómplices. Desde aquí, reconocemos a la italiana por su gran trabajo. Abrazos. Y seguimos aquí con Imanol Ordórica hablando de la UNAM, de la situación que se vive. Imanol, hace ratito tocaste una cosa que es muy importante y es el hecho de que los profesores de asignatura dan el 80% de las clases y reciben un porcentaje muy menor del presupuesto universitario. Quiere decir esto, entre otras cosas, que cada vez importa menos la docencia en la UNAM y cada vez más la investigación, o no sé, ¿y qué consecuencias tiene esto? Este es un hecho cierto y comprobable con el uso del presupuesto, el crecimiento de instalaciones, el crecimiento en plazas. Todo se ha enfocado desde hace décadas hacia la investigación como espacio, digamos, prioritario de la universidad. De por sí, la docencia venía apoyándose de manera muy fuerte en personal de asignatura. Es un mal del país, no es solo de la UNAM. Muy pocas universidades escapan a eso. Un poco la UAM claro. Y paradójicamente la UACM, ¿no? Que en su diseño original por Manuel Pérez Rocha tenía la idea de profesores de tiempo completo en su totalidad.
Bueno, esto lo que ha generado es un sector que es muy complejo, es muy grande, ¿no? Estamos hablando del orden de casi 30,000 personas en bachillerato y licenciatura, en donde tenemos... Es una parte de la inteligencia del país, ¿eh? Sí, claro. Y tenemos ahí, la mayoría son profes que son profesionistas, médicos, abogados, odontólogos, y van y dan una clase, no viven de la universidad, en fin. Pero hay un sector importante, muy importante, sobre todo en bachillerato, pero también en licenciatura, que aspiran a hacer una carrera universitaria o aspiraron en algún momento a hacerla y tienen un montón de horas de clase. Hay gente que da 40 horas de clase de asignatura, pero esas no es como un nombramiento de tiempo completo, es 40 horas pizarrón, ¿no? Es un desgaste brutal. Las condiciones son precarias, la contratación es totalmente incierta, se les puede reprimir muy fácilmente. Esta fue una de las razones por las que durante el periodo de Soberón se expandió. Como estaba la disputa sindical contra los académicos del SPAUNAM, que estaban metidos, eran profesores de tiempo completo, que estaban metidos en el sindicato democrático, Soberón expandió muchísimo la base sindical de personal académico por horas, porque contratación semestral. Entonces es relativamente fácil mantener bajo control a esas personas en la que ahora son las facultades de estudios superiores, los colegios de ciencias y humanidades y las preparatorias, ¿no? Entonces, mucha incertidumbre de si se les va a contratar o no, cuándo les van a pagar sus prerrogativas, antigüedades, vacaciones, no tienen más atención más que la del ISSSTE, no han accedido como otros universitarios en casi todo el país a seguros médicos y cosas de este estilo. Hay otro tema que a mí me preocupa mucho, que es el estudiantado y la demanda excesiva de trabajos, de tareas, por ejemplo, por darte el ejemplo de arquitectura, en donde parecen los Juegos del Hambre y los Juegos de la desvelada, o sea, son jornadas infernales, como si fuera parte de la formación, o sea, de llevarlos a un extremo, al grado de que incluso hace poco ya hubo un caso de suicidio. El sacrificio. Un sacrificio humano, o sea, pedagogía. O sea, arquitectura, el estrés. Yo vengo de una familia de arquitectos, tenía fama esa carrera, ¿no? De ser una carrera en la que había que pegarse las desveladas muy fuertes. Era similar a lo que ocurría en el ámbito profesional, ¿no? De los dibujantes. Alguna vez creo que tú también trabajaste de dibujante y yo también. Yo estudié arquitectura. Mi padre era arquitecto y trabajaba yo ahí en su taller y era de repente hay que entregar este proyecto, esta semana no dormimos, ¿no? Y yo ni era estudiante de arquitectura, me dedicaba a otra cosa, no dormías. Entonces, como que eso se trasladó a la facultad. Ahora, eso se tendría que haber modernizado, ¿no? Sigue las dinámicas de lo que llaman las repentinas, ¿no? Un profesor que te deja un trabajo para el día siguiente como para acostumbrarte a eso. Sí. Pero así como tiene arquitectura, tiene derecho la enorme presión para que vayan bien vestidos, para que vayan de traje. No está escrito en ningún lado. En medicina también se ponen unas friegas, además duran muchos años. Yo creo que lo que está pasando no es tanto por las presiones académicas y la demanda académica, sino por las condiciones del estudiantado, en donde hay una mayor fragilidad emocional, ¿no? Y más atención también. Hoy se sabe mucho más de cosas que antes ni se mencionaban, ¿no? De el abandono que podían hacer algunos estudiantes de las carreras por presión excesiva o los quiebres emocionales que pudieran haber tenido, no se estilaba, ¿no? Hoy está más presente eso. Oye, ¿y la pandemia? La pandemia pegó durísimo y creo que es un componente fundamental. Tenemos ver a los estudiantes como adversarios políticos y enemigos preocupantes para las autoridades. Tenemos desplazamiento de la docencia hacia la investigación como actividad prioritaria de la UNAM, desatención al estudiantado, debilitamiento de la formación académica de estudiantes, ¿no? Que es la tarea de ser. Somos una universidad, no un centro de investigación. Y añade a eso cambios generacionales diversos, ¿no? Individualización de la sociedad, redes sociales, pandemia, estudiantes que vivieron casi los 3 años de bachillerato metidos en sus casas,
¿no? En condiciones muy difíciles. Como profesor, tú de repente dabas clase a 20 pantallas apagadas. No podías exigir que las prendieran porque no sabes en qué condiciones está cada estudiante en su casa o en donde esté atendiendo las clases, ¿no? Hubo mucha tensión, hubo la pérdida de esa vida universitaria de convivencia en las escuelas, ¿no? Que es fundamental. Fundamental, es parte de la formación universitaria. Yo me iría más lejos, es parte de la inteligencia. Claro la que inteligencia se tiene que compartir, la inteligencia se tiene que socializar, si no, no sirve. Así es, ¿no? Entonces, la experiencia del aula, pero la parte intelectual, digamos, de la experiencia del aula más evidente de la formación tradicional, de lo que discutes, escuchas a una compañera que dice una cosa inteligente que adaptas, ¿no? O una pregunta que te hace cuestionarte cosas a ti también, pero termina la clase y te vas a echar unos tacos o a acostar a las islas, a platicar, a jugar un fútbol con ese grupo de compañeras y compañeros que es fundamental en tu formación a los 17, 18, hasta los 23 años, ¿no? Pero además acaba la pandemia y uno diría, bueno, pues volvemos a las clases presenciales. Pero ahora creo, siento un precedente porque a la primera provocación, clases en línea. Sí, Y entonces se vuelve ha eso. convertido en un recurso anti-movimientos estudiantiles. Sí, además. ¿Sí? Con toda la complejidad que tienen estas expresiones y acciones estudiantiles hoy en día, que las podemos comentar un poco, pero de repente tienes varios recursos que no estaban en el escenario antes. Por ejemplo, las catástrofes naturales, llamémosle, una invasión de chinches en medio de la campaña para la rectoría en 2023, que hizo cerrar las facultades en donde iba a haber votaciones. Mira qué casualidad. Casualmente, Sí, Chinches, ¿no? tan Por chinches, Unas chinches muy oportunas qué las chinches. Chinches. Votaron. Acciones del bloque negro, ¿no? Ay. Que se utilizan como pretexto o son pretexto para que se cierre la escuela y se pase a clases en línea, ¿no? Paros a veces promovidos por... Esto venía sucediendo en los SHs antes, a fines del 21, por ahí, paros instantáneos inmediatamente, muchos días de paro que no se sabía muy bien cuáles eran las demandas, asumidos por asambleas relativamente pequeñas. Todo eso mezclado con demandas legítimas, Sí, claro. con paros legítimamente decididos, con acciones decididas y con la presencia de antaño de porros, pero refuncionalizados. No son los mismos de el Cebollón y el Fish y todos esos que eran hasta de aspecto, los veías, sabías que eran. Sí hay los porros tradicionales, vas a Naucalpan, que es un CCH donde hay mucha violencia, y apenas cruzando la calle de la entrada principal del CCH están, ¿no?, un montón de gente joven con los jerseys de fútbol americano, que están ahí pululando y que es una cultura. Ya no es el grupo de animación deportiva manejado directamente desde la rectoría, sino un fenómeno complejo que pasó por las delegaciones del Distrito Federal, las alcaldías, se metió ahí en ángulos políticos, que está metido con el narcotráfico, ¿no? Y que se puede utilizar para provocar. Y luego, junto a eso, una ira y un enojo Sí, claro, brutal, generacional, Claro. sobre todo y con absoluta entendible en las mujeres jóvenes. Claro, por supuesto. ¿Y cómo está el tema de la seguridad interna, la seguridad de la UNAM, el problema eterno que hay, que es la frontera entre la autonomía, la seguridad pública? Siempre se le aborda como si fuera un problema técnico policial. ¿Qué tenemos que hacer ahora a raíz de que hubo este lamentable, terrible asesinato de un estudiante en el CCH Sur, que desgraciadamente no es la única pérdida de vidas reciente en algunas entidades de la universidad? Hay que poner reguiletes a la entrada, controles biométricos, credencialización, tal. Y tú piensas, el asesino del CCH Sur podía haber pasado todos esos filtros. Sin problema, porque era de estudiante inscrito, con credencial, datos biométricos registrados, tal.
¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a mi juicio el problema fundamental, dos problemas fundamentales tiene la UNAM en la seguridad. Uno es el contexto nacional. Decía Barrosierra, la UNAM es el espejo del mejor México posible, con lo más brillante que tiene el país, pero también con buena parte de sus defectos. No estamos ajenos a lo que se vive en la ciudad, a lo que se vive en el país, ¿no? La impunidad de la violencia, etcétera. Pero el otro fenómeno es una descomposición social, ¿no? Es que no hay nunca una apuesta a reconstruir los vínculos sociales, la participación de las gentes, la ocupación de los espacios universitarios. En las prepas, de repente, ha habido una política de que cuando no tienen clases se salen del edificio. Entonces, en la prepa 4 los sacan a Constituyentes, que no es una zona así que digas súper tranquila. No tienes clase para afuera del plantel, porque si va a haber problemas que sean afuera, ¿no? Entonces rompes toda esa dinámica en donde es el propio tejido social de la universidad el que constituye el freno más importante, no digo el único, ni la única apuesta hacia los problemas de violencia. Y yo creo que todo lo demás es accesorio, ¿no? Sí, hay que tener un cuerpo de vigilancia responsable. No podemos tener una policía armada. No, la policía solo tiene que entrar al campus a hacer investigación cuando hay un ilícito, una cosa de este estilo, ¿no? Sin llevar las cosas al extremo, ¿no? Es que hubo una camioneta del ejército que cruzó ahí porque llevaron un caballo a veterinaria. O sea, bueno, no sé si usan esos pretextos para investigar en la UNAM. Yo supondría que la inteligencia militar es un poco mejor que eso, pero si no estamos... Claro. Ese caballo sospechoso, espía ese caballo. Hablaste de... Bueno, ¿y qué pasa con el Che? Yo todavía no entiendo qué está pasando con el Che desde hace ya décadas. Sí. ¿Cómo arranca el asunto? Termina la huelga del CGH con la entrada de la policía, una polarización brutal en la universidad. Los grupos todavía que sí participaron en el movimiento del CGH están muy heridos, muy radicalizados. Sectores de ellos utilizan el Che de manera cotidiana y a la autoridad universitaria se le ocurre que es momento de remodelar el Che. Entran al auditorio, quitan todas las butacas y los estudiantes llegan y dicen, los activistas llegan y dicen, no, el Che es nuestro, ¿no? Y eso, con el correr de los años, se va descomponiendo. ¿Quién está ahí? No tengo ni idea. Es un tema, pues sí, de inteligencia, etcétera. ¿Se va a resolver así de una manera policíaca? De ninguna manera, ¿no? Yo proponía en el 2023 y proponía que lo debatiéramos quienes aspirábamos a la rectoría de la UNAM, qué íbamos a hacer con el Che porque era insostenible eso. Y yo decía, solo podemos recuperar el Che con la comunidad universitaria en pleno. Que convoque el rector, ¿no? A un gran evento en la explanada de Ciudad Universitaria y vaya la universidad a recuperar el Che, ¿no? Porque, o sea, pretender que pueda ser una entrada policíaca va a generar un debate, una polarización brutal. Y además, al día siguiente de que se vayan los policías, se regresan, pues vuelven a entrar, ¿no? También muestra uno de los problemas de debilidades que tiene una institución autónoma como la UNAM, pero que solo se puede contrarrestar con su propia comunidad, cuando es la comunidad la que dice, de ninguna manera, ese auditorio es nuestro. Entonces, hoy, como alguien que utilizó el Che Guevara durante décadas, ¿no? Como activista estudiantil y académico y lo que fuera, yo siento que nos han expropiado el Che. Claro. A final de cuentas, lo que ocurre ahí es totalmente funcional a los grupos de dominación universitaria. Nos han quitado un espacio que es un espacio muy relacionado, no exclusivo, de la organización de estudiantes y la lucha estudiantil. Oigan, pues vamos al segundo corte de estación y no se vaya porque ya se puso bueno.
Seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando sobre la Universidad Nacional Autónoma de México con Imanol Ordorica. Imanol, hace unos días apareció un desplegado, un texto firmado por varios célebres abajo firmantes, muchos de ellos con cotos de poder dentro de la UNAM, de la academia en la UNAM, quejándose de que la UNAM estaba bajo asedio. Y sí, pero su análisis era un análisis muy raro, era como un asedio ahí medio abstracto. No hacían realmente un análisis real de lo que está sucediendo en la UNAM. No hacían un análisis, pero hacían varias cosas muy, muy peligrosas para la universidad. La primera, una satanización del estudiantado. Ponían en el mismo saco el asesinato del CCH Sur con los activistas del Bloque Negro, con los paros en las escuelas, con los pliegos petitorios diciendo que eran irracionales, ¿no? Porque, bueno, lo que le parezca a Rolando Cordera que es irracional, debe ser irracional para 400 personas que firman esa carta, ¿no? Que son, curiosamente, el grupo pues, que siempre lo ha acompañado y un grupo muy... pues que ha tenido muchas prebendas de la universidad, ¿no? Entre ellas el manejo de la Facultad de Economía de los años 70 para acá, ¿no? Ese es un problema, la satanización de estudiantes a partir de una generalización y una amalgama absurda. Que son problemas muy distintos, de problemas muy totalmente distintos, diferentes, sí. ¿no? Segundo, la universidad está bajo asedio. ¿De parte de quién? ¿Quién asedia a la universidad? Nunca lo dicen. Y un poco más adelante, al final del documento, dicen, como en otras épocas de la universidad, está bajo asedio. ¿Qué épocas? ¿A qué se refieren? A los enfermos de los años 70, a los estudiantes católicos de los años 40, a los movimientos estudiantiles por la gratuidad de los 80 y del 2000. ¿A quién se refieren? Seguramente no a ellos, que fueron partícipes, se supone que de la creación de uno de los proyectos sindicales del personal académico en la UNAM y que les dio estructura y les dio poder dentro de la universidad esa presencia, ¿no? Creo que ha sido muy peligroso y eso motivó una respuesta escrita, yo creo que muy contundente, de alrededor de 1000 firmantes, planteando que se tiene que hacer un análisis cuidadoso de lo que ocurre entre los estudiantes, de las diferencias existentes entre todos esos objetos que amalgamaron y que no puede partirse de una satanización del movimiento estudiantil, que en el fondo están defendiendo prebendas, directores, integrantes de la Junta de Gobierno, ¿no? Cuando participé en el proceso de la rectoría, en la entrevista con la Junta de Gobierno, empecé a explicar las condiciones terribles de los colegios de ciencias y humanidades, su infraestructura, los baños deteriorados, ¿no? Una integrante de la Junta de Gobierno de un instituto del área de ciencias dijo, bueno, yo hace como 6 o 7 años no he podido cambiar y actualizar el equipo de investigación que tengo, como poniéndolo en la misma dimensión y magnitud que esos edificios, pues, que son de la época de Don Pablo, que es lo que yo le contesté. Bueno, estos edificios no se han podido cambiar desde los años 70, ¿no? Estamos en esa condición. Hay esa impresión de la UNAM es nuestra. ¿Por qué nos la echan a perder con sus mitotes estudiantiles? Esa es algo que ha existido durante mucho tiempo. Tiene actores nuevos, ¿no? Algunos que salieron del INE, sus amigos, son la camada joven de ese grupo, ¿no? Bastante oportunista y acomodaticio, que está buscando y tratando de negociar frente a la rectoría sus nuevos espacios dentro de la universidad, ¿no? Hay otro tema que no se nos puede escapar porque sigue presente y ahora más que nunca, que es el tema de las relaciones académicas internacionales con Israel y la postura que tiene la UNAM frente al tema de Palestina, de Gaza. Que es la misma de estos mismos personajes, sí, además, ¿no? Es lo mismo, porque además esa fue una de las críticas de la carta que mencionaste, ¿no? Muestra todo lo que hemos platicado en esta mesa, ¿no? La comunidad se expresa inmediatamente. Cuando empezaron los campamentos en Estados Unidos, hubo campamentos en la UNAM. Hay un grupo muy amplio de académicos por Palestina promoviendo que se hiciera la ruptura de relaciones con las universidades israelíes, ¿no? Y una condena del genocidio. En esa primera oleada, la rectoría saca un comunicado preocupado por la crisis humanitaria,
¿no? Dice, bueno, o sea, esto es una crisis humanitaria como la hambruna de Somalia, no sé, algo así. Sí, así de tibios. Entonces, siguen empujando, ¿no? En el Consejo Universitario, las consejeras universitarias de filosofía insisten en la necesidad de un pronunciamiento caracterizando los hechos en Palestina como un genocidio, y hubo ataques muy fuertes, burlas, etcétera, hasta que cuando ya estaban detenidos los de la flotilla, en donde había algunos mexicanos y una estudiante de la universidad, por fin tienen la sensibilidad, me pregunto si es eso, de decir, no, el tema ya escaló muchísimo, tenemos que hablar de genocidio. Pero tardaron, pues, lo que ha durado el conflicto. Durante este tiempo, el Colegio de México rompió relaciones con algunas universidades. Yo escribí sobre esto en La Jornada. Hay varias universidades del mundo que han roto relaciones. Es más, hay una carta de académicos universitarios de Israel y académicas diciendo que lo que está ocurriendo es que nos va a avergonzar en el futuro porque sabíamos lo que estaba pasando y no lo denunciamos, ¿no? La UNAM, en sus autoridades, parece impermeable. Nada les moja, nada les llueve, ¿no? Entonces se mantienen así, no pasa nada, no decimos nada, y chin, que nos han detenido una estudiante de políticas, bueno, vamos a tener que decir, ¿no? Todo así, a jaloneos, trancas y barrancas. ¿Por qué no? ¿Por qué la UNAM no podía salir con un pronunciamiento contundente? Diciendo, sí, está diplomático, si tú quieres, diciendo, no rompemos relaciones con cada una de las personas que hacen trabajo académico, nuestros colegas, hombres y mujeres, rompemos relaciones con la institucionalidad, lo que tú quieras, una formulación inteligente. Pero parece que se ha perdido la inteligencia, la agudeza política, la sensibilidad a problemas como este. Les voy a poner otro. El día que explotó la pipa, estaba a unas cuadras de la Facultad de Estudios Superiores. Salieron inmediatamente estudiantes y profesores de bachilleres que estaba ahí al ladito. Todo esto fue recogido en los medios. La población se volcó ahí a ayudar a la gente. El director de la FES cerró. ¿Qué? Ahí hay estudiantes de medicina, hay bomberos, ¿no? Hay profes médicos, ¿no? Aíslan a la universidad. No me digas. Cuando el sismo de 85, ahí de alguna manera fue como un ensayo para el movimiento del CEU después. Se volcó. Se volcó la UNAM a la solidaridad. Y aquí lo que hacen es que no se nos meta el problema aquí adentro. En lugar de decir, tenemos recursos, tenemos conocimientos, tenemos infraestructura para ayudar, nada, ¿no? Esa es la autoridad universitaria de hoy. Oye, Manuel, tú buscaste ser rector. Así es. Tienes entonces claro lo que necesita esta universidad. ¿Qué es eso que necesita? O sea, ¿cuál sería tu visión de una universidad en este momento? Digo, la consigna era cambiar la UNAM ya, ¿no? Y eran 9 puntos. Sí, el país ha cambiado y la UNAM no. Tenemos esta universidad centrada en la investigación, tenemos que volver a diversificar, reequilibrar a la universidad, el problema de profesores de asignatura, el problema de género, que no lo hemos tocado, donde sigue habiendo violencia y desigualdad profunda, a pesar de que hay programas, proyectos y discursos hay muchísimos, ¿no? Tenemos el tema del abandono del estudiantado, ¿no? Y la necesidad de un servicio de atención a estudiantes verdaderamente bien establecido, no con parches, Ahora, por ejemplo, la ayuda que hoy salió en todos los periódicos, ayuda emocional para estudiantes, está muy bien, qué bueno que se haga eso, pero no es otro parche, no forma parte de una estrategia de saber quiénes son nuestros estudiantes y qué necesitan, ¿no? Estaba la idea de, bueno, recuperemos una visión de la autonomía que no sea conservadora. La autonomía no es para protegernos de la incursión de los intentos de que la gente sepa qué se hace en la UNAM y cómo se hace. La autonomía nos da la oportunidad de hacer con independencia una intervención de la UNAM en la sociedad mexicana.
desde distintos campos, disciplinas, áreas de conocimiento, para proponer un cambio en el país. Está el debate de la reforma política, ¿no? Debería de ser un debate intenso. Claro. No hay nada en la UNAM, ¿no? Estuvo el debate de la reforma judicial, poquísimas cosas. Es más, cuando hubo una expresión de algún sector del Instituto de Jurídicas, la rectoría dijo, no, pero esto son opiniones personales. O sea, desdibujó, no importa en qué sentido iba la posición, ¿no? Antes la UNAM estaba en medio de todas esas discusiones. Sí, claro. Hoy estamos fuera. Y no se puede justificar una universidad que está así. Es en el mejor sentido de la palabra política, es la despolitización irresponsable de la universidad. Y yo hablo de que nosotros tenemos que repolitizar a la UNAM en el sentido de su sensibilidad de lo político hacia afuera y del reconocimiento de que la universidad es una institución política de la sociedad. No es un partido, no es una legislatura, no es el ejecutivo, pero sus relaciones al interior son políticas porque tenemos diversidad, puntos de vista confrontados, proyectos de nación y de universidad diferentes que tenemos que encontrar los cauces para poder tomar decisiones y resolver incorporando toda esa riqueza de posturas, ¿no? Pero ¿por qué son tan pusilánimes, la palabra que me viene a la cabeza con todo lo que nos cuentas? ¿Por qué esta rectoría? Y además no solo es esta, dices que ya van varias que tienen esta característica. ¿Es por miedo, por mediocridad? ¿Qué es lo que pasa ahí que provoca esto? Yo creo que hay una cosa que viene de más lejos, que es, piénsenlo así, es muy pragmático, 55 mil millones de pesos de presupuesto de la UNAM. Los grupos que resultan más beneficiados para su desarrollo académico, para su vida cotidiana, etcétera, no quieren perder. Entonces hay una dinámica de que no cambie nada. Los grupos que dominan a la UNAM, por ejemplo, de manera muy prominente, el grupo médico, ¿no? Que han tenido rectorías sucesivas, etcétera, hacen un esfuerzo muy abnegado, y eso, la carta es una muestra de eso, la del Rolando, para que la UNAM no cambie, ¿no? Por el otro lado, de repente, en el periodo de rectoría anterior, los 8 años anteriores, se estableció un nuevo estilo, que es el estilo pusilánime y como de ameba, ¿no? Que nadar de muertito. Nadar de muertito, esconder la cabeza. Si hacemos como que no pasa, no pasó, ¿no? Y eso es terrible, los comunicados. Si ustedes leen el comunicado de la UNAM, el primer comunicado ante el asesinato de Jesús Israel en el CCH Sur, es de pavor, sí, de la frialdad, sí, la distancia, el poco involucramiento que tiene la universidad. Es así como diciendo, hijo, mira lo que nos pasó ahora, ¿no? Una inconveniencia. Y para las autoridades todo esto resultan inconveniencias, ¿no? Entonces, ese estilo se ha puesto, y creo que la actual rectoría pues lo ha llevado incluso a una escala mayúscula, ¿no? Sí, porque como dices, la universidad no está presente en toda una serie de cambios y de momentos importantes, discutiendo temas que son fundamentales en lo que está sucediendo en el país. La universidad está ajena a todo eso. Y no es que no se discutan abajo. No, abajo la discusión en el estudiantado es muy fuerte. Es fuerte, y entre profes también es fuerte, y sí, hay claro, con opiniones muy diversas. No en balde, la universidad ha sido uno de los motores de la democratización del país, ¿no? Realmente, lo que decías, es un sector con una formación más hacia la izquierda, aunque sea muy diverso, ¿no? Sí, claro. Que propugnó siempre por la democratización, por la justicia social, por los derechos humanos, toda una serie de temas que siguen siendo temas que yo diría son los valores de fondo que tiene la UNAM. La pregunta final, porque ya vamos a acabar, es, ¿y tú crees que la UNAM, con ese potencial que tiene, con esa acumulación de saberes, de inteligencias, etcétera, tiene salida? Mira, yo soy un optimista recalcitrante. Yo también. Y creo que tiene salida, entre otros, por el estudiantado. Sí, seguro. Por eso es muy importante
que podamos contribuir con ideas, con apoyo, con solidaridad, a que el estudiantado reconstruya su propia presencia y sus formas de actuación, porque son el motor más dinámico para cambios, ¿no? Se ha discutido mucho si es conveniente que venga un cambio desde fuera, que el Congreso de la Unión decidiera cambiar la ley orgánica. Yo creo que ese es un proceso que siempre fortalece a la derecha dentro de la UNAM. Se enredan en la bandera del Puma autónomo y entonces agarran mucha fuerza. Yo creo que lo que tenemos que promover es una dinámica de propuestas de cambio, iniciativas. Ya lleva 2 años este rector. En 2 años viene un nuevo cambio en la rectoría. Por supuesto que no voy a participar, lo digo públicamente, no lo voy a hacer, pero sí creo que vale la pena volver a intentar el ejercicio que hicimos en 2023. Una gran consulta en urnas de la academia, el estudiantado, los trabajadores universitarios, opinando sobre las candidaturas. Y aventarle eso a la Junta de Gobierno a ver qué hace con él. Meter mucha presión, movilizar, activar al estudiantado. En los años 80, Fis, tú te debes acordar, nunca hubiéramos pensado que era posible llegar al artículo 3 con la gratuidad de la educación superior. ¿Sí? Nunca. Y llegamos. Ese es el mejor ejemplo de que se puede ganar. Sí, la solución está en los estudiantes, por eso quieren a los estudiantes en sus casas. Exactamente. Pues Imanol, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un tema importantísimo. Sentarse con ustedes a platicar con preguntas que obligan a pensar y a construir. Siempre es a todo dar. Y más si lo hacemos con humor y Sí, claro. nos podemos burlar de alguna que otra gente. No, pues muchísimas gracias, en verdad. Gracias. Señoras y señores, otro programón para compartir, para comentar, para coleccionar y para que usted se cuide mucho. Ya lo sabe, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Chao, chao. Nos vemos.